Hola, feliz día. ¿Quiénes aquí hacen ecografía de tiroides? Bien. Entonces, en otros países, no aquí, los tiroidólogos le reclaman a los endocrinólogos el por qué no hacen ecografía de tiroides. Se habla de que la subutilización por parte de los endocrinólogos de la ecografía de tiroides se debe de falta de información, falta de conocimiento, falta de comprensión. De hecho, desde hace 20 años ya se está diciendo ecografía de tiroides, solo hazlo. Estamos hablando de los endocrinólogos generales. Por esta razón, desde el 2002, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en la Clínica Mayo empezó el programa de entrenamiento extensivo en ecografía de tiroides, para tiroides y cuello, para nosotros, para los endocrinólogos. Una experiencia universitaria que se publicó en el año 2013, el Servicio de Endocrinología y Nutrición de un hospital universitario en España, nos dice que la variable más trascendental que representó un cambio radical en nuestra práctica diaria fue la incorporación de ecografía de cuello a nuestra actividad de cuidados en el año 2007, el cual hizo obsoleto nuestro manejo previo de la enfermedad tiroidea. Eso nos habla de la importancia, de la relevancia de la ecografía en un servicio de endocrinología. En todo servicio de endocrinología debería haber un ecógrafo. Además, si tenemos el ecógrafo en el servicio, simplemente hacemos el estudio ecográfico. De esa manera, la opción de la ecografía realizada por endocrinólogos es más simple, menos cara y por ello más eficiente. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, desde el 2008, hace un programa de certificación en ecografía de cuello, tiroides y paratiroides. El primer componente es teórico: principios de imagen, anatomía del cuello, patología de tiroides, de paratiroides, de ganglios linfáticos y PAF, ecoguiada. Y la parte práctica, pues son estudios ecográficos y PAF. Lo que se busca es la excelencia en la ecografía de tiroides y paratiroides. Y también podemos hacer equipos en los hospitales, equipos de médicos, endocrinólogos. Uno hace consulta, uno hace ecografía y el otro hace PAF. Eso es lo que se conoce como el point of care. De esa manera, se reducen costos, se acelera el diagnóstico y se mejora la satisfacción del paciente. Tenemos que aprender ecografía. Y me encanta que estén aquí, porque les llama la atención. Eso es lo que queremos, aprender. Cada día aprender más. Nosotros, para poder enseñarles a nuestros residentes, a nuestros adjuntos. Y por eso es que vamos a hablar de nódulos, porque los nódulos los vemos por ecografía. Sabemos que más de la mitad de la población tiene nódulos en la tiroides. En el 50% de las autopsias en pacientes sin trastornos tiroideos se consiguen nódulos, y utilizando ecografía de alta resolución, más del 50% de los pacientes tienen nódulos, y precisamente nosotros vemos, estudiamos y evaluamos los nódulos de forma ecográfica. Y todo reporte de ecografía de un nódulo debe tener estas 10 características. Estamos hablando de dimensiones, naturaleza, ecogenicidad, halo anecoico, contornos, localización, calcificaciones, número, vascularización e invasión. Todo reporte ecográfico de cada nódulo debería describir estas 10 características. Hablando de un micronódulo cuando tiene menos de 1 centímetro, macronódulo cuando tiene más de 1 centímetro, y en cuanto a las dimensiones, pues siempre tenemos que registrar las 3 principales dimensiones: el diámetro longitudinal, el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal. Y eso es fundamental a la hora de nosotros en el futuro poder evaluar 2 conceptos que son importantes. Uno, el del crecimiento rápido del nódulo, y el otro, el del diámetro anteroposterior mayor que el lateral, o como se dice habitualmente, cuando es más alto que ancho. La segunda característica es la naturaleza, la arquitectura, el contenido. Los nódulos pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, quísticos, o pueden ser una combinación de ellos. Los conocemos como mixtos. La ecogenicidad.
puede ser más oscuro o hipoecoico, puede ser más claro o hiperecoico y puede ser similar al del resto del parénquima o isoecoico. Otra característica importante es como una aureola que rodea al nódulo, es lo que se conoce como halo. Un halo anecoico periférico, generalmente un anillo delgado hipo o anecoico que rodea al nódulo. En algunas circunstancias, cuando hay crecimiento rápido de una lesión sólida, irregular, que me comprime el parénquima, se puede convertir en un halo grueso, irregular, incompleto y que no tiene características benignas. Con respecto a los márgenes, esto es interesante. Márgenes, contornos, bordes. Los bordes de los nódulos pueden ser bien definidos y nítidos o no bien definidos. Y cuando hablamos de márgenes, hay tres características que son importantes. Una especie de puntas o espiculaciones, o cuando hay lobulaciones. Y también se desaparecen los bordes de separación con otras estructuras vecinas, que es una manifestación de invasión tumoral. Otra característica importante de todo nódulo es la localización. Y la localización es importante. Primero, porque yo sé que cuando un nódulo está ubicado en el tercio superior, que es donde se encuentran las células parafoliculares y es donde fundamentalmente aparece el carcinoma medular. O cuando se encuentra en polo inferior, es el sitio predilecto para la aparición de la metástasis en tiroides. Entonces, también la localización de los nódulos es importante y las calcificaciones, que pueden ser macrocalcificaciones, si miden más de 2 milímetros, microcalcificaciones menos de 2 milímetros, y generalmente las que tienen sombra acústica posterior son las macrocalcificaciones, aunque aquí les traigo una imagen de microcalcificaciones que tienen sombra acústica posterior. ¿Y qué son las microcalcificaciones? Pues la expresión ecográfica de unos cambios histológicos perfectamente conocidos por nosotros, como los cuerpos de Samoma calcificados, también agregados de amiloide o fibrosis en el cáncer medular. Nosotros habitualmente tendemos a asociar las macrocalcificaciones con benignidad. Eso ocurre generalmente, pero no siempre. Hay algunas condiciones en las que no aplica. Por ejemplo, cuando el grosor es irregular, cuando las calcificaciones se encuentran interrumpidas, o cuando hay un anillo o una zona de partes blandas vecina a la macrocalcificación. El número de nódulos también es importante, teniendo presente que el riesgo de malignidad es individual de cada nódulo y que por consiguiente tenemos que calcularle la escala de riesgo que escojamos a cada uno de los nódulos que nosotros describamos. La vascularización, un detalle importante de lo cual se ha encargado en la Gaia de investigar desde hace mucho tiempo. Él describe 5 patrones vasculares, eso está súper bien, pero para nosotros, con que digamos si hay vascularización central o periférica, porque es importante la vascularización, sobre todo el Doppler espectral, porque cuando nosotros hablamos de neovasos, son vasos no normales, no anatómicos, son vasos que tienen estenosis, oclusiones, microadenismas y microfístulas, y esto es lo que se evidencia al Doppler espectral como un incremento de la resistencia que puede encontrarse en algunos nódulos malignos. La invasión, que puede ser local o puede ser regional, estamos hablando de que el nódulo o el tumor se extiende hacia las áreas vecinas, se borran los planos de separación. En este caso podemos ver cómo se extiende este nódulo hacia el músculo y en este caso podemos ver cómo se extiende hacia la tráquea. Esa es una manifestación de invasión local. Pero también puede haber invasión de ganglios linfáticos, que es lo que nuestra querida doctora nos va a conversar dentro de unos 5 minutos. Esta diapositiva me encanta porque es un estudio epidemiológico que tranquiliza a todos mis pacientes. Yo les comento que la mitad de la población tiene nódulos, pero que en el 98.5% de los casos son benignos. Este es un estudio de la Universidad de California, un estudio poblacional en los cuales ellos identifican 3 rasgos ecográficos importantes de malignidad. Uno de ellos son los nódulos sólidos,
el otro de ellos que mida más de 2 centímetros y el otro que tenga microcalcificaciones. Y esto es lo que nos trae al tema central de esta charla, los rasgos ecográficos de malignidad y las escalas de riesgo. Resulta que los principales rasgos de malignidad ecográficos son las microcalcificaciones, los márgenes irregulares o microlobulados, la hipoecogenicidad marcada y cuando el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso. Y esas son las características que utilizan todas las sociedades científicas. Con respecto a la naturaleza, casi todas me hablan de sólido. Con respecto a la ecogenicidad, todos coinciden en que es hipoecoico. En cuanto a los márgenes, todos coinciden en que es espiculados, lobulados, infiltrados, irregulares o lobulados. Los focos ecogénicos, ATA y ACR-TRATS, que hablan de microcalcificaciones y de calcificaciones en anillo periférica. El diámetro anteroposterior mayor que el transverso o más alto que ancho, casi todas coinciden en que sí. La extensión intratiroidea también. Y bueno, esta es la única que me habla de las adenopatías patológicas. Entonces, se dan cuenta que todas son similares, pero que no son idénticas. Y a la hora de uno escoger una de ellas, porque tenemos que escoger alguna, a la hora de nosotros utilizar en nuestra práctica diaria, nos conseguimos con este trabajo, en las cuales se comparan todas, y nos dicen que la ACR-TRATS es aquella que me tiene una cantidad inferior de falsos negativos y que me reduce la necesidad de punciones en más del 50%. Es una escala sencilla, fácil de utilizar, objetiva y que además tiene esta ventaja que me reduce el número de biopsias. La ACR-TRATS es lo que evalúa la composición, la forma, la ecogenicidad, la presencia o no de focos ecogénicos, los márgenes. Se le asigna un puntaje a cada uno de ellos y en función de ese puntaje yo clasifico ese nódulo en una escala de riesgo y según el diámetro mayor del nódulo, pues yo hago PAF en ACR-TRATS 3 si mide más de 2.5 centímetros, en ACR-TRATS 4 si mide más de 1.5 centímetros o en ACR-TRATS 5 si mide más de 1 centímetro. Para concluir, no se olviden, 10 características ecográficas fundamentales en la descripción de cada nódulo. Estamos hablando de naturaleza sólida, líquida o mixta, homogéneo o heterogéneo. En la ecogenicidad tenemos que hablar de hiper, iso, hipo, anecoico o mixto, el halo presente o no, fino o grueso, completo o incompleto. Los contornos bien definidos, mal definidos, regulares, irregulares o microlobulados. Las dimensiones, diámetro longitudinal, AP y transverso. La localización es fundamental que describamos dónde se encuentra el nódulo que estamos describiendo. Si se encuentra en tercio superior, medio o inferior, si es anterior o posterior, se encuentra lateral o medial o se encuentra en qué lóbulo y en el istmo. Si hay macrocalcificaciones o microcalcificaciones, el número de nódulos, si hay invasión local o regional y bueno, Doppler, color, power y espectral, pero por lo menos el Doppler color. Muchísimas gracias.